El expresidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al fracking como una política dañina y, bueno, pues prohibió que su administración la abordara. Esto está cambiando, Claudia Sheinbaum dice que ahora vuelve a ser necesario explorar el fracking y que, pues, eso podría ayudar a encontrar recursos para la energía que se requiere en este país y sacar adelante incluso a Pemex. Vamos a ver por qué es tan álgido este debate y le agradezco mucho a Nora Cabrera, abogada y directora de Nuestro Futuro, que nos acompañe justamente para hablar del fracking. Bienvenida aquí a Ras de Tierra esta mañana. Pues muchas gracias por el espacio y un tema muy importante, porque creo que antes de entrar a por qué está pasando esto en términos de regresar a hablar del fracking como una opción, vayamos al problema o por qué está siendo nuevamente un tema de discusión cuando ya se había avanzado pues mucho en temas sobre todo ambientales de la prohibición del fracking. Y tiene que ver con que México depende en un 60% de su matriz energética, específicamente en la electricidad, del gas. Y de ese gas que nosotros necesitamos, el 90% viene de Estados Unidos. Y entonces ya lo habíamos platicado en algún otro momento en este espacio, cómo es que en el noroeste del país está creciendo una inversión masiva para poder poner infraestructura fósil, infraestructura para poder traer gas de Texas hacia México y exportarla a Asia, o para que México mismo se lo quedara, cuando pues realmente esa ya no es la opción. El problema de fondo no es ni que debamos volver al fracking, ni que podamos quedarnos en una matriz energética basada en gas, sino que tendríamos que estar hablando de una matriz energética renovable, una matriz energética que no dependa de esos combustibles fósiles, que hoy sí, hoy dependemos de este gas, que le llaman natural para hacerlo llamar ecológico, pero realmente es un gas y es un gas fósil que sigue calentando a la Tierra y seguimos viviendo los efectos de la crisis climática. Pues, ¿por qué? Porque seguimos dependiendo de los combustibles fósiles. En resumen, tenemos que desgasificarnos si queremos darle viabilidad energética al país. Una posibilidad es, en efecto, pues la energía nuclear, que tiene un rechazo muy serio en México. Y lo otro es, no, vamos a gasificarnos más y entonces utilicemos el fracking. En realidad, pues son dos males, los dos. Quizá habrá que revisar cuál es el mal menor. Todos implican debate. A ver, dame los argumentos a favor y en contra del fracking y, si puedes, también los a favor y en contra de la energía nuclear. Mira, yo creo que aquí no solamente es un tema energético, es un tema de crisis climática y de adaptarnos a las nuevas condiciones que implica el tema del clima. México ya alcanzó el 1.5 de aumento de la temperatura del planeta, en México específicamente, porque México se está acelerando más que otros países. Eso hay que decirlo, ¿por qué? Porque no nada más es un tema de ver el sector energético como algo aislado de la crisis climática, sino que es una cosa que va interconectada. Y la opción, como bien decías, es desgasificarnos y es quitar esa toxicidad, lo que significa que no podemos hablar de fracking ni de volver al fracking, sino necesitamos una matriz energética que tenga más capacidad de renovables. ¿Qué fue lo que pasó y por qué estamos actualmente en este lugar? Porque el sexenio pasado se frenó la transición energética y hoy, ¿qué es lo que está pasando? Que muchísima inversión ya no está yéndose hacia renovables. Para mí la opción no es ni la nuclear. No te resuelve la eólica. No te resuelve tampoco la de viento, la sustitución, la solar. Pero también podríamos estar hablando de geotermias, también deberíamos estar hablando de eficiencia energética, deberíamos estar hablando de otros varios componentes que no es exclusivamente de seguir viendo cómo seguimos creciendo y seguimos gasificándonos y seguimos hablando de cuestiones como el fracking o posiblemente este tipo de energía que al final terminan afectando a las comunidades, terminan afectando al clima y terminan no resolviendo el problema de fondo, que es no podemos seguir dependiendo del gas, no podemos seguir dependiendo del gas norteamericano, pero tampoco nuestra matriz energética puede seguir dependiendo de un gas que calienta la Tierra 80 veces más en el corto plazo que el CO2. Realmente, si lo que quisiéramos hacer es reducir esa temperatura de la Tierra, no solamente México, el mundo entero debería de estar hablando de cómo desgasificarse, porque el gas produce metano
y ese metano es mucho más tóxico que el CO2. Y en la medida en que el gas siga siendo una opción, seguimos quedándonos en un consumo de combustibles fósiles. De hecho, y con este reporte creo que es bien importante, ya hay científicos que hablan que el gas es más tóxico que el carbón. Entonces, en ese punto de discusión estamos, porque estamos hablando ya de un punto de supervivencia de la Tierra en un término de reducción de emisiones que necesariamente significa salirnos del fracking, salirnos del gas y buscar una desgasificación de los sistemas eléctricos. Un minuto y medio para hablar de la energía nuclear. Tenemos una sola planta nuclear. ¿Por qué no explorar como le han hecho otros países? Esa es una renovable. O sea, Francia debe tener 12 plantas. Japón, con todo lo que ha vivido, la mayor parte de su energía es nuclear. ¿Por qué no explorar algo que cancelamos después de Laguna Verde? Mira, la verdad es que yo no soy experta en temas nucleares, pero lo que yo he escuchado sobre el tema nuclear es que necesitaríamos tener la capacidad de tener la seguridad de que una planta sí puede operar en México, que en algunos países como en Alemania dijeron ya no más cuando había sido una apuesta. Creo que es algo que naturalmente se tendrá que evaluar porque estamos en un punto en donde ni el gas ni el fracking son opciones y nuestra dependencia de Estados Unidos la tenemos que resolver de alguna manera. En la cabeza Chernóbil, ¿no? Traemos también lo que sucedió con el tsunami en Japón, pero la cantidad de plantas nucleares que no han tenido ningún problema y sobre todo el avance tecnológico que entrega mucha seguridad, quizá tendría que conducirnos a reflexionar de una manera distinta. Por lo pronto, te agradezco muchísimo traer el tema, traer la discusión y ayudarnos a pensar nuestro futuro. Aquí estamos y no hay que sacar al tema energético de la crisis climática. La energía es parte importante para poder frenar esta crisis. Bueno, muchísimas gracias. Pues le dejo en